La segunda vacuna que administramos en realidad no es segunda vacuna, es la primera vacuna después de la vacuna de la BCG, es la segunda vacuna. Esta es una vacuna que nos va a proteger de esta enfermedad que es la poliomielitis. La poliomielitis era una enfermedad que ocasionaba degeneración de la médula ósea y los nervios espinales. Una enfermedad que se caracterizaba por la parálisis progresiva ascendente que podía sufrir ese niño si no recibía la vacuna, y que esa parálisis progresiva y ascendente asimétrica que causaba muerte del paciente por una parada cardiorrespiratoria. Es una enfermedad, gracias a la vacuna, ha logrado ser controlada, ha logrado ser erradicada en nuestro medio, en nuestro departamento, en Bolivia, en América Latina. No hay casos de poliomielitis, no hay casos, no se ha podido ver. Es una enfermedad que está erradicada y es una enfermedad que está controlada. ¿Cuándo decimos erradicada y controlada? Cuando aproximadamente en 10 años no se haya presentado casos. Sí han habido casos, no por el poliovirus, que es el agente que va a producir la enfermedad, sino se ha presentado casos debido a la técnica de administración, no técnica, sino a la presencia de un poliovirus que producía la misma enfermedad. Es decir, había casos de poliomielitis postvacunal debido a la vacuna. Segunda tarea. Ustedes tienen que hacer una investigación. Segunda tarea. Tienen que hacer una investigación. Hasta el año 2016 se administraba la vacuna poliomielítica, todas vía oral. Todas. En todos los intervalos se administraba vía oral. Pero desde el año 2016 se administra la primera dosis, que es a los 2 meses de vida. A los 2 meses de vida se administra vía parenteral. Segunda tarea de investigación: ¿por qué el fundamento científico se administra en su primera dosis la vacuna poliomielítica vía intramuscular? Tarea de investigación, ya es segunda para ustedes. La vacuna poliomielítica en Latinoamérica y en Europa vienen bajo 2 formas de presentación. Uno es la vacuna poliomielítica oral y otra es la vacuna poliomielítica vía parenteral. La vacuna poliomielítica oral se denomina vacuna de Sabin, también por su descubridor, y la vacuna vía intramuscular se denomina también Salk. Se denomina Salk por su descubridor. Ambas vacunas se administran dependiendo de las regiones. En Europa, por ejemplo, la vacuna Salk va unida a la vacuna pentavalente. Quiere decir que en Europa no se administra vacuna pentavalente, se administra vacuna hexavalente. Añadida a la pentavalente viene la vacuna poliomielítica, pero ya no como Salk, sino como Hexaxin, que es el nombre comercial de la vacuna que se administra en Europa y que se bajo la forma intramuscular. En cambio, en Latinoamérica todavía estamos con la vacuna antipoliomielítica vía oral. La vía oral ya no se administra a los 2 meses, sino se administra a los 4 meses, a los 6 meses,
al año y 6 meses y entre los 4 y los 6 años. Como esquema regular, su primera dosis se administra a los 4, a los 6 meses, como esquema regular, a los 4 y a los 6 meses. Y como primer refuerzo al año y 6 meses y como segundo refuerzo a los 4 hasta los 5 años. Se administra como esquema regular. Y como esquema regular, su primer dosis es vía intramuscular. Entonces, ustedes tienen la tarea de por qué es vía intramuscular, la vacuna poliomielítica, que hasta el año 2016 era todas vía oral. A los 2 meses era vía oral, a los 4 vía oral, a los 6 vía oral, al año y 6 meses vía oral, a los 4 hasta los 5 años vía oral. Pero ahora a los 2 meses es vía intramuscular. Esta vacuna, la vacuna de Sabin, es una vacuna de tipo replicativa. Quiere decir que es una vacuna de virus vivos atenuados. ¿Cuáles son los antígenos inmunizantes? Poliovirus 1, 2 y 3. Poliovirus 1 y 2 y 3 y en su forma intramuscular el poliovirus, 2 virus nomás tiene, 2, el 1 y el 3. Es una vacuna ya no trivalente, sino es una vacuna bivalente. Este es un medio de cultivo para lograr atenuar la enfermedad y que en el organismo no se replique la enfermedad, sino más bien que elimine la enfermedad. Al vacunar al niño logramos una inmunidad de tipo local intestinal con la generación de anticuerpos específicos para esta enfermedad. Si estamos diciendo que la vacuna poliomielítica va a generar una respuesta de tipo humoral, pero donde dice intestinal, en el lumen intestinal necesita producirse la reacción antígeno-anticuerpo en el lumen intestinal. Eso nos hace pensar que cuando ustedes están viendo y están colocando a ese niño esta vacuna que es vía oral, ese niño tiene vómitos, tiene diarrea, tiene algún problema digestivo. ¿La vacuna cumplirá este efecto que estamos diciendo? Seguro que no. El requisito, por lo tanto, es que ese niño no presente ningún síntoma donde va a actuar la vacuna, donde se va a replicar, especialmente en el intestino. El intestino debe estar libre de algún proceso inflamatorio o infeccioso que impida esta reacción de tipo humoral en el organismo del niño para lograr la eficacia, para lograr la efectividad y lograr la seguridad que estamos queriendo. ¿Cuál? El de que ese niño no logre tener la enfermedad, porque vemos que por las malas técnicas, por algún antígeno que tiene la vacuna, podemos inducir a la enfermedad. Requisito: niño sin vómitos, niño sin diarrea y niño sin algún proceso inflamatorio o infeccioso a nivel del lumen intestinal. Esta vacuna, en su esquema regular, requiere ¿cuántas dosis? Requiere hasta el año. Todas las vacunas, la eficacia, la efectividad, la seguridad y la eficiencia se logran dentro del primer año de vida. Por eso está nuestro esquema vacunal más dentro del primer año de vida. Estamos potenciando su inmunidad adquirida de tipo pasiva y natural, potenciando durante el primer año de vida. ¿Podríamos vacunar después? Sí, pero no vamos a lograr esta eficacia que es del 95% con las 3 primeras dosis. ¿Qué quiere decir esquema regular? Todas las vacunas se denominan sistémicas y en su esquema regular,
que se deben cumplir dentro del primer año de vida. Después del primer año de vida son vacunas que van a potenciar la eficacia, la eficiencia y la efectividad, pero ya hemos logrado lo que necesitamos, especialmente la eficacia que supere el 80%, el 90% las vacunas. Después sí nos ayuda, pero ya no es tan relevante como están dentro de su esquema regular. Esta vacuna que es de tipo vacuna replicativa, debemos administrar en estos tiempos. Ese es el requisito, esquema regular. Luego tenemos que lograr su efectividad y su eficiencia con 2 dosis de refuerzo. ¿Cuáles serán las 2 dosis de refuerzo? Al año y 6 meses, inclusive hasta el año y 11 meses, como primera dosis de refuerzo. Y como segunda dosis de refuerzo a los 4 a 5 años. Recuerden ustedes que tiene una única dosis que se administra por vía intramuscular a la cantidad de 0,5 ml vía intramuscular en la cara anterior, media y externa de cualquier músculo. Cuando es vía oral, vamos a administrar en gotas. ¿Cuántas gotas? 2 gotas. 2 gotas a los 4 meses, 2 gotas a los 6 meses, 2 gotas al año y 6 meses y 2 gotas de 4 a 5 años en el niño que debe administrar. Esta es una vacuna que se ha visto que va a producir una polio postvacunal 1 cada 2.004 millones de vacunados. Entonces, al haber cambiado el esquema vacunal por vía intramuscular, hemos disminuido esta incidencia. Esta vacuna replicativa de Sabin, está contraindicada en los niños que tienen hipersensibilidad sistémica, en los niños que tienen hipersensibilidad a los componentes que tiene la vacuna, como es la neomicina, la polimicina, en pacientes que tienen inmunodeficiencias, en niños que tienen enfermedades febriles graves o en niños con VIH está contraindicada esta vacuna de Sabin, la vacuna oral. Es una vacuna que viene en frasco gotero para niños, depende de la fábrica, en frasco gotero para 20 dosis, en las gran veces que logramos ver la cantidad que tiene. Viene de color rosada la vacuna. Algunas veces en lo que es su seguridad vemos que cambia el color y es probablemente por un transporte o un almacenamiento inadecuado. La vacuna se hace transparente o ligeramente amarilla y cuando ha cambiado ya no es rosada, quiere decir que debemos descartar la vacuna porque tiene algún problema. En América Latina, en nuestro país, utilizamos la vacuna de Sabin, a excepción que a los 2 meses utilizamos otro tipo de vacuna que es la de vía intramuscular. La vacuna de Sabin es una vacuna que a los 2, 4 y 6 años en su primer refuerzo y en su segundo refuerzo está compuesto por virus vivos atenuados. Estos virus son el poliovirus 1, el poliovirus 2 y el poliovirus 3 en sus dosis regulares o en sus dosis de refuerzo. Es una vacuna que no produce ningún efecto adverso. Eso quiere decir que no necesitamos darle nada al niño y no va a tener ningún problema cuando se haya administrado la vacuna antipoliomielítica vía oral. En cambio, la otra vacuna es la vacuna de Salk, que se utiliza en Europa, que se utiliza en África, que se utiliza en Asia, inclusive se puede utilizar en nuestro país, pero si uno lo adquiere y el costo es elevado. Esa es la diferencia. Cuando uno va a adquirir, los costos son siempre muy elevados de una vacuna
que va añadida a la vacuna pentavalente. Ya no es una pentavalente así con sus 5 componentes, sino es más poliomielítica vía intramuscular. La vacuna Salk, que se administra por vía intramuscular, es una vacuna no replicativa. ¿Qué quiere decir? Que es una vacuna de virus muertos. Está compuesta por sus antígenos inmunizantes son los 3 poliovirus. Y para atenuar la enfermedad han sido cultivadas en estas células Vero y inactivadas en formol. A diferencia de la Sabin, la inmunidad que deja la vacuna Salk es una inmunidad mediada por las inmunoglobulinas de tipo IgG y con baja inmunidad donde en el intestino, a diferencia de la polio oral, que su efecto de inmunidad en un 95% es en el intestino. En cambio, la de Salk deja memoria, deja inmunidad de este tipo. Con sus 3 dosis, al igual que la vacuna poliomielítica, da una eficacia aproximadamente de un 99%. Esta vacuna poliomielítica en un menos de 1% produce fiebre. Y para la fiebre se debe dar como tratamiento, como efecto adverso, debemos dar un antitérmico. De preferencia en la época pediátrica, en un niño pequeño de 2 meses, de 4 y de 6 meses que puede tener fiebre, debemos dar un antitérmico. ¿Cuál es el antitérmico ideal? El antitérmico ideal será el paracetamol. El paracetamol que vamos a dar a 10 miligramos kilo peso dosis, inclusive llegar hasta 20 miligramos kilo peso dosis. El paracetamol viene en gotitas y vamos a dar 2 gotitas por cada kilo. Si vienen gotitas, no hay necesidad de multiplicar por lo que acabo de decirles. Luego les voy a enseñar cómo van a ustedes a realizar el dosaje del antitérmico en ese paciente. Vamos a dar paracetamol a 10 miligramos kilo peso dosis o también en gotas el paracetamol. ¿Cómo se dosifica? A 2 gotas por cada kilo de peso. Ejemplo, pesa 10 kilos. Si solamente tenemos gotitas, ¿cuánto le daremos? Le daremos 20 gotitas, 2 gotas por cada kilo de peso. La vacuna Salk se administra por vía intramuscular y el resto es igual que la vacuna Sabin y las contraindicaciones son las mismas que las contraindicaciones generales que tienen todas las vacunas, es decir, en pacientes con hipersensibilidad, en pacientes con inmunodeficiencia y también en pacientes que tienen VIH. Esta vacuna es la menos daño que va a ocasionar en el organismo del niño.